El segundo viaje misionero de Pablo comienza en circunstancias muy diferentes a las circunstancias que comenzó el primero. En el primer viaje, Bernabé acompaña a Pablo mostrando a los conversos cristianos que en el contexto del Evangelio todas las personas pueden tener segundas oportunidades a pesar de su pasado. Ese era el principio que regía la vida de Bernabé y del cual Pablo se benefició. Pero parece que al más grande apóstol le tomó un poco más de tiempo aprender y aplicar este principio. Pablo no le quiso dar una segunda oportunidad a Marcos. Bernabé sí. Y es por eso que Pablo decidió irse con Silas y Bernabé continuó insistiendo con Marcos. Gracias a la actitud madura de Bernabé, Marcos se interesó tanto en la vida de Jesús por el ejemplo cristiano que le dio Bernabé, que luego escribió el primer evangelio. Cuando Pablo llega a Derbe, encuentra al joven Timoteo. Pablo decide invitarlo a la misión, pero antes de continuar el viaje le pide que se circuncide. Este hecho extraño muestra hasta qué punto los apóstoles eran veraces en todo lo que hacían. Pablo podría haberle dicho a Timoteo: tú dile a los judíos que está circuncidado y listo. Los judíos no tendrían forma de comprobar si Timoteo estaba circuncidado, más que en lo que él les dijera cuando preguntaran acerca del asunto. Tanto Pablo como Timoteo no pensaban que la mentira fuera una opción en la misión, por más que sea para fines correctos. Y es por eso que Timoteo se circuncidó. Este principio también debiéramos seguir aquellos que predicamos el Evangelio. La mentira en ningún caso es justificable. Ahora, ¿por qué Pablo hace circuncidar a Timoteo si ya el concilio lo había dejado a conciencia de cada individuo? La razón de esta iniciativa está basada en otro principio de misión que es importantísimo para todo aquel que desee ser un misionero. A veces para hacer misión necesitamos tomar las formas de las personas que deseamos discipular con el objetivo de no poner obstáculos al proceso de la predicación. Por ejemplo, en ningún lugar de la Biblia dice que hay que ir con corbata a la iglesia. Esa es una costumbre basada en la cultura. Si una persona va sin corbata a la iglesia, no está pecando, ni está ofendiendo a Dios tampoco. Sin embargo, hay ciertas culturas que ven eso como un pecado, así como los judíos veían como un pecado que un judío no estuviera circuncidado. Por lo tanto, aplicando el principio que usaron Pablo y Timoteo, si somos llamados a predicar un lugar donde la gente piensa que la corbata es necesaria para entrar a una iglesia, por más que el hecho de no llevarla no ofenda a Dios y por más que no sea pecado, sería bueno que nos la pongamos para facilitar el proceso de la predicación. Luego Pablo, motivado por una visión, llega junto con Silas a la provincia de Macedonia. Allí se desarrollan providencialmente varios episodios. Conocen a Lidia, quien los invita a quedarse en su casa. Pablo, en el nombre de Jesús, le quita el espíritu de adivinación a una muchacha que daba muchas ganancias a sus amos. Y como consecuencia, Pablo y Silas terminan encarcelados. Esa misma noche hay un terremoto donde milagrosamente todos sobreviven, cuyo episodio lleva a la conversión del carcelero y toda su casa. Esa misma noche, el carcelero fue bautizado porque creyó en Jesús. La pregunta ¿es correcto bautizar a alguien que solamente escuchó del mensaje de Jesús por unas horas? Hay personas que usan este episodio para justificar el bautismo de personas que no tienen ninguna instrucción doctrinal. Hay otras que dicen, no es correcto. Lo más probable era que el carcelero y su casa ya sabían de Jesús y con Pablo y Silas fue que tomaron la decisión de bautizarse. Para responder a esta pregunta hay que resaltar dos cosas. En el relato no dice que el carcelero no recibió instrucción, sino que dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Pero por cuánto tiempo? Tal vez unas horas o como máximo tal vez toda una noche. ¿Por qué lo bautizaron entonces? Simplemente porque él se convenció y debe haberlo pedido. Cuando alguien pide el bautismo movido por el Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para negarle algo que es un símbolo de una decisión personal con Dios? Personalmente, no creo que los bautismos rápidos estén en contra de los principios bíblicos, como tampoco aquellos que toman mucho tiempo. Es el Espíritu que debe determinar cuándo una persona debe bautizarse
y la evidencia de ello es cuando la persona toma una decisión libre y voluntaria porque ha decidido vivir para Cristo. El verdadero discipulado no está basado en conocer un credo doctrinal, sino en conocer una persona. Tiene que ver con saber quién es Jesús y como resultado estar dispuesto a imitarlo. Lo que sí creo que no tiene base bíblica es el hecho de que forcemos la decisión de alguien para que se bautice rápido con el fin de cumplir agendas corporativas o asegurar en números el éxito de una campaña evangelística. Eso no tiene base bíblica y nos pone en el riesgo de llegar a ser traficantes de almas. En el segundo viaje misionero de Pablo hay un grupo de personas que a mi parecer se destaca por sobre todos. En el lenguaje bíblico son descritos como más nobles que los de Tesalónica. Es el grupo de los bereanos. ¿En qué consistía su nobleza? En que estaban dispuestos a ser enseñados y querían seguir aprendiendo con un corazón dispuesto. Sin embargo, ellos no querían aceptar lo que Pablo decía simplemente porque lo decía. Ellos examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a escuchar, a poner en duda sus propios pareceres y acomodarlos a las Sagradas Escrituras. Esa es la nobleza de la cual habla la Biblia y que no se puede dar sin pobreza de espíritu. Esa fue la nobleza que muchos judíos, ni griegos, ni incluso cristianos, quisieron tener. Pablo llega a Atenas, no porque así lo decidiera, sino empujado por la presión de los judíos que lo perseguían y que estaban celosos del éxito que ellos no tenían, ya que predicaban un mensaje formal, muerto y proselitista. Pablo se mezcló con los atenienses yendo a hablar con ellos a la plaza, y se interesaron tanto que lo invitaron a hablar al Areópago. Sin embargo, estos paganos tenían el mismo problema que los celosos judíos. Habían hecho un dios de sus propias ideas. Cuando Pablo los desafió a probar algo nuevo, ellos prefirieron quedarse con lo que habían creído durante años y lo despreciaron. El segundo viaje misionero termina en Corinto. Allí Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, con quienes forma una profunda amistad. Pareciera ser que el principal interés de Pablo era el de sumar personas a un movimiento que terminaría sacudiendo hasta los mismos fundamentos del Imperio Romano. A Pablo no le interesaba si con quien se encontraba era judío, griego o cristiano. Él a todos trataba de sumarlos. No estaba trabajando por números, estaba trabajando para el reino. A Dios no le interesa que simplemente estudiemos la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino que estemos dispuestos a vivirla.